así? I think it's a lot of fun. I hope you're enjoying it. Yo pienso que es muy divertido. Yo espero que ustedes lo estén disfrutando. It's a lot of material. Es mucho material, It's very deep, es bien profundo, but you're finding out you're smarter than you thought you were. pero tú te estás dando cuenta que tú eres más inteligente de lo que pensabas. And you're smarter than the scientists think you Y are. que tú eres más inteligente que lo que los científicos piensan. You can defend your faith. Tú puedes defender tu fe. I just want to give you more and more help with that Yo te quiero ayudar, yo te quiero dar más ayuda. because I was on the other side. Porque yo estaba del otro lado. And I tried to take this thing and shred it apart. Y yo traté de tomar esto y de destruirlo. I wanted to prove that this was all made up, Yo quería probar que esto era inventado, that it's all fake, que todo era falso and that we can all decide for ourselves who is God. y que nosotros podemos decidir por nosotros mismos quién es Dios. That's what Satan's trying to get all of us to do. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros todos hagamos. Who are you to tell me what to do? ¿Quién eres tú para decirme que lo que yo tengo que hacer? Who is some invisible thing in the sky to tell me what to do? ¿Quién es un ser invisible allá arriba que me puede decir lo que yo quiera hacer? I know what to do. Yo sé lo que puedo hacer. That's wrong. Eso es incorrecto. God made us. Dios no hizo. We've seen some evidence for that. Hemos visto evidencia para eso. He knows what's best for us, Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. and He's told us right here. Y Él nos lo ha dicho aquí. And we want to talk about the word that He gave us a little bit now. Y yo quiero hablar ahora sobre esta palabra que Dios nos ha dado. I have 3 verses on the screen Aquí yo tengo 3 versículos that make some really bold claims about the Bible. que realmente dan declaraciones fuertes sobre la Biblia. In 2 Timothy, Paul writes about the Bible. En 2 de Timoteo, Pablo habla en la Biblia. All scripture is given by the inspiration of God, Toda escritura es por inspiración por Dios. and it's profitable for doctrine, Es útil para enseñar, for reproof, for correction, para reprender, para corregir, for instruction in para righteousness, instruir en justicia, that the man of God may be complete a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, and thoroughly equipped for every good work. equipado para toda buena obra. That is a pretty bold claim. Eso es una declaración fuerte. Later, the apostle Peter would write, Luego, el apóstol Pedro dice we have the prophetic word confirmed, que tenemos la palabra profética confirmada, that no prophecy came by man's will, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. pero hombres movidos por el Espíritu la hablaron. So Paul says what's written here is from God. Pablo dice que lo que está escrito aquí es de Dios. Peter says the things that were spoken and written that are here are from God. Pedro dice que las cosas que fueron habladas y escritas aquí vienen de Dios. And when Paul had to face criticism in Corinth Y cuando Pablo enfrentó crítica en Corintio for something that people didn't think was right, por cosas que las personas no pensaban que eran correctas, he said this: él dijo esto: if someone thinks himself to be a prophet or spiritual, si alguien piensa que es profeta o espiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are the commandments of the Lord. reconozcan que lo que yo le estoy escribiendo son mandatos de Dios. So the apostles thought they could answer arguments against the truth Los apóstoles creían que ellos podían contestar argumentos en contra de la verdad with the word. con la palabra. Prophecies spoken by God Profecías habladas por Dios, and written down by the men who spoke them. escrita por los hombres que la escucharon. So the Bible claims to be the product of the Holy Spirit, So, la Biblia afirma ser el producto del Espíritu Santo, a direct product of God's mind and His breath, un producto directo de la mente de Dios, that this word by itself can equip anybody que esta palabra por sí misma puede equipar a cualquier persona for every good work. para toda buena obra. In fact, it says the best work Es más, dice que la obra más buena is salvation, es la salvación. and this word can bring salvation. Y esta palabra puede traer la salvación. Bible writers made no qualms about Los autores de la Biblia no se excusaron de ninguna manera. they are writing the very words of God Ellos decían, estamos escribiendo las mismas palabras de Dios and not the words of men. y no las palabras de los hombres. So, if the Bible has been corrupted, Si la Biblia ha sido corrompida,
That's what people say. Eso es lo que las personas dicen. They say, how do you know you've got the word of God? Ellos dicen, ¿cómo tú sabes que tú tienes las palabras de Dios? Don't you know that word's been corrupted? ¿Tú no sabes que la palabra ha sido corrompida? So if it's been corrupted, Sí ha sido corrompida. then that brings serious doubts about its claims to be from God. Eso trae mucha duda de que viene de Dios. What people try to say with that is, it's not from God, it's from men. Lo que la gente trata de decir es, no es de Dios, es de los hombres. Maybe some men had some connection with the gods, Quizá un hombre tenía una conexión con los dioses, but what he wrote was just his own ideas. pero lo que él escribió fue sus propias ideas. And over time, other men wrote other ideas. Y pasando el tiempo, otros hombres escribieron otras ideas. So we don't even have the original things that were written anyway. So ya ni tenemos las cosas originales que fueron escritas. So how do you know what you claim to be from God is from God? Y así como tú puedes saber que lo que tú afirmas ser de Dios vino realmente de Dios. That's a scary argument. Eso es un argumento que da miedo. It's the argument I used to make. Ese es el argumento que yo hacía. You trust this book of myths? ¿Tú confías este libro de mitos? I can write a better book than Yo this. puedo escribir un mejor libro que este. I was a literature major. Yo tenía, yo estaba estudiando literatura. I could write. Yo podía escribir. I could write a book like this. Yo puedo escribir un libro así. When I began to read it, Cuando yo comencé a leerlo, I realized I was wrong. yo me di cuenta, yo estoy mal. But if God didn't write this, Pero si Dios no lo escribió, then we should expect it's been changed over the years. nosotros podemos esperar que sí fue cambiado. But if he did write it, Pero si Él lo escribió, we should expect he was able to keep it clean over the years. debemos esperar que Él tiene el poder para mantenerlo limpio durante los años. God made a challenge to the idols in Isaiah 41. Dios hizo un desafío a los ídolos en Isaías capítulo 41. And what he's basically asking is if the idols are able to say anything at all. Y lo que Él estaba diciendo es que si los ídolos pueden decir alguna cosa. And so I'm going to read verses 21 to 26. Yo voy a leer del 21 al 26. I'll read it all and I'll let you read it. Okay. Present your case, says the Lord. Bring forth your strong reason, says the King of Jacob. Let them bring forth and show us what will happen. Let them show former things what they were, that we may consider them and know the latter end of them, or declare to us things to come. Show the things that are to come hereafter, that we may know that you are gods. Yes, do good or do evil, that we may be dismayed and see it together. Indeed, you are nothing, and your work is nothing. He who chooses you is an abomination. 21 to 24. Esto es Isaías hablando de los ídolos. Presenta su causa, dice el Señor. Exponga sus fuertes argumentos, dice el rey de Jacobo. Que expongan y nos declaren lo que han de suceder en cuanto a los hechos anteriores. Declaran lo que fueron para que los consideremos y sepamos su resultado. O bien anunciaremos lo que ha de venir. Declaren lo que ha de suceder en el futuro para que sepamos de ustedes si son dioses. Si hagan algo bueno o malo, para que nos desalentemos y temamos aún. Miren, ustedes no son nada y su obra es vana. Abominación es el que los escoge. That's a pretty strong argument from God, Es un argumento bien fuerte de Dios. but he lays down a challenge. Pero Él hace un reto. He says, if you have idols Si tú tienes ídolos and you believe they're speaking to you, y tú dices que ellos te están hablando a ti, tell me what's getting ready to happen. dime lo que va a pasar. Tell me what's going to happen in the future. Dime lo que va a pasar en el futuro. In fact, tell me what happened in the past. Es más, que digan lo que hicieron en el pasado. Isn't it interesting that Moses wrote about the creation of the universe? Es interesante que Moisés habló de la creación del universo, Because God was there when he made it. porque Dios estaba ahí cuando lo hizo. And then he told Moses about it. Y después le dijo a Moisés sobre eso. The idols can't tell about a past that they weren't there for. Los ídolos no pueden hablar de un pasado en el cual ellos no estaban. Men invent what the idols say, Los hombres inventan lo que los ídolos hacen. so the men can't talk about things they don't know about, So, los hombres no pueden hablar de cosas que no saben, things that happened a long time ago, cosas que pasaron en el pasado, things that are happening now somewhere else, cosas que están pasando ahora en otras partes, or something that's going to happen in the future somewhere else. o algo que va a pasar en el futuro. But God talks about all of those. Pero Dios habla de todas estas A cosas. great proof that this word is from God Una prueba grande que esta palabra es de Dios is what it says about the past, es lo que dice sobre el pasado,
that we can find information about from other sources. que podemos encontrar información de otras fuentes. And it's always right. Y siempre está correcta. And the things it spoke about it in its own day, Y habla de cosas que pasaron en su propio día. that people said, that doesn't exist. Que ellos dicen, eso no existe. Those nations never existed. Esas naciones no existieron. And then they dig in the ground Y después buscan en la tierra and they find evidence that the Bible was right. y encuentran evidencia que la Biblia estaba correcta. Now, that nation did exist. Que esa nación sí existía. And then God said some things were going to happen in hundreds of years. Y después Dios habla de cosas que iban a pasar 100 años en el futuro. In Isaiah 41, En Isaías 41, he was talking about a man who was going to be born él habla de un hombre que iba a nacer in 150 years. en 150 años. And his name is Cyrus. Y su nombre era Ciro. He's going to be a king in Persia. Él iba a ser un rey en el imperio de Persia. And he's going to let the Israelites come back to Jerusalem. Y él va a hacer que los israelitas regresen a Jerusalén. Isaiah was nobody. Isaías no era nadie. In terms of the world, he was nobody. En el mundo, él no era nadie. But he wrote about a man who was going to be born in 150 years. Pero él habló de un hombre que iba a nacer en 150 años. And he was born Y él nació and became king over Persia. y se hizo rey en Persia. When Isaiah wrote about that, Cuando Isaías escribió sobre eso, Israel wasn't prisoners in a foreign land. Israel todavía ni eran prisioneros en un lugar extranjero. Persia didn't exist as a world power. Persia todavía no existía como un poder mundial. But when Cyrus came to power, Pero cuando Ciro llegó al poder, the Israelites were under his rule, los israelitas estaban bajo su dominio and he sent them back home. y él lo mandó hacia Jerusalén. That was only 150 years. Eso solamente fue hace 150 años. Do you think you can guess ¿Tú piensas que tú puedes adivinar about something that's going to happen in 150 years? que algo va a pasar en 150 años? With an exact name, Con un nombre exacto in an exact place, y en un lugar exacto and a situation of the people involved? y en una situación con la gente que está envuelta. Nobody has ever been able to do that, Nadie ha podido hacer eso. except those who said God told them. Pero excepto a lo que dijeron que Dios le ha hablado. And when they said it, it happened. Y cuando lo dijeron, pasó. God's word is from God. La palabra de Dios viene de Dios. And when he lays down a challenge, Y cuando Él hace un reto, he's able to meet it. Él puede cumplir ese reto. But men cannot. Pero el hombre no puede. So if the Bible has been corrupted, Si la Biblia ha sido corrompida, then we should just take the good moral teaching lo único que podemos hacer es tomar estas enseñanzas buenas y morales, just like we would with any other religious teaching, como nosotros haríamos con cualquier otro libro sabio y religioso, and try to live a better life. y tratar de vivir una mejor vida. We should ignore where it says it comes from a real God Debemos ignorar donde dice que viene de un Dios verdadero and just understand these were ignorant people, y debemos entender que eran gente ignorante, but they had some good ideas. pero tenían buenas ideas. And now we know a little better, Pero ahora sabemos un poquito mejor, but we'll take what they had that was good. pero tomamos lo que ellos tenían que era bueno. So just another book, Es otro libro, just like a book of poetry como un libro de poesía or some short stories we might read, o de enseñanzas cortas que nosotros leyéramos. that have a good lesson for us. Tienen buenas lecciones. So if it's not really from God, maybe there's something useful. Si no viene de Dios, quizás hay algo útil. That's if we're looking at it in a positive light. Eso es si la vemos de una manera positiva. But the way I was looking at the Bible, Pero la manera en que yo veía la Biblia that antes, tries to tell people what they have to do with their lives, ellos le están diciendo lo que tienen que hacer con su vida. that it's a dangerous book Eso es un libro peligroso and it's full of lies and fraud y está lleno de mentira y de fraude. because it says some pretty bold things. Porque dice cosas bien audaces. And if it's not true, Y si no es verdad, then it's a book of lies. es un libro de mentira. We should throw it in the fire. Y tenemos que tirarlo en el fuego. So what do we do with it? O sea, ¿qué podemos hacer con él? Let's examine it. That's what we do. Vamos a examinarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. That's science, right? Eso es la ciencia, ¿no es Look at así? the evidence for this. Vamos a ver la evidencia aquí. Has it been corrupted? ¿Ha sido corrompida? If it hasn't been, Si no ha sido corrompida, then we have to really reconsider. tenemos que reconsiderar. Maybe it really is from God. Tiene que cuidar, es de Dios.
If it is from God, then we should have the same thing he told us. Y si es de Dios, debemos tener lo mismo que Él nos ha dejado. We should understand that if he claims that he can get the word to us, Tenemos que darnos cuenta que si Él declara que Él no ha dado la palabra, then he can make sure that we all get the same one. so Él también puede asegurarse que todos tengamos la misma palabra. The challenge he gave to the idols El desafío que Él le dio a los ídolos, was tell us something we can use. dinos algo que nosotros podemos usar. Can God do that? ¿Que Dios puede hacer eso? Absolutely. Claro que sí. We're going to look at some evidence for that. Vamos a ver alguna evidencia aquí. And the thing is, we have to take the entire Bible, Y la idea es, tenemos que tomar la Biblia entera. whether we like it or not. Ya no importa, nos guste o no nos guste. If it is the word of God, Si es la palabra de Dios, then I have to humble myself yo tengo que humillarme and accept what he says. y aceptar lo que Él dice. The Bible's claims don't leave any middle ground. La Biblia, las declaraciones que la Biblia dice de sí misma, no nos deja un lugar neutro. The Bible can't be good La Biblia no puede ser buena if it in fact is full of lies. si está llena de mentiras. There are no good liars. No hay buenos mentirosos. There are people who are good at lying, Hay personas que son buenos en decir mentiras, but they're not morally good if they're liars. pero no son moralmente buenos si son mentirosos. So if we take this as being the word of God, Si nosotros aceptamos esto como la palabra de Dios, we have to accept that all of it is true. tenemos que aceptar que todo en ella es correcto. And for that, we need to know it has not been corrupted. Y para eso tenemos que saber que no ha sido corrompido. So let's look at that idea. Así que vamos a ver esta idea. First, let's just look at what the Bible is. These are things you probably already know. Vamos a ver lo que la Biblia es. Quizás ustedes ya saben algunas de estas cosas. Sometimes when I talk to people about the Bible, they say, you're using a word that's not even in the Bible. A veces cuando yo le hablo a la gente de la Biblia, ellos dicen, tú estás usando una palabra que ni está en la Biblia. You keep talking about the Bible. Show me in your Bible where the word Bible is. Tú sigues hablando de la Biblia. ¿Dónde en la Biblia usa la palabra Biblia? Okay, it's not a Bible word. Es verdad, la palabra no está en la Biblia. The Bible talks about itself as being writings. La Biblia habla de sí misma como escritos. In 2 Timothy 4, En segunda de Timoteo capítulo 4, in verse 13, en el versículo 13, Paul tells Timothy, bring me the scrolls. él le dice a Timoteo, tráeme los rollos. He needed the writings that were on scrolls. Él necesitaba los escritos que estaban en los rollos. When all of those were put together, Cuando esos fueron puestos juntos, the Greeks called that biblion. los griegos le llamaron a eso Biblion. Greek was the language of the New Testament. El griego es el lenguaje del Nuevo Testamento. And when they were all together, they were called ta biblia. Y cuando fueron puestos todos juntos, wow. They were called ta biblia, Fueron llamados la Biblia, which means the books. que significa los libros. It's a library of 66 books. Es una librería de 66 libros. We've got 66 books here. Aquí tenemos 66 libros. These 66 books really describe two covenants. Estos 66 libros realmente hablan de dos pactos. You have an old covenant and a new covenant, Tú tienes el primer pacto y el segundo pacto, or Old Testament and New o el Testament. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. And they talk about a covenant between a God and his people. Y habla de pactos entre Dios y su pueblo. The Old Testament is God with the Jewish nation, En el Antiguo Testamento es Dios con el pueblo judío. and the New Testament is God with a covenant with all people. Y en el Nuevo Testamento es Dios teniendo un pacto con todo el mundo. And it's written in different styles. Y fue escrito en diferentes estilos. You've got law and history and wisdom and prophecy, Tenemos la ley, tenemos salmos, tenemos historia, profecía. different styles of literature in different times when it was written. Tenemos diferentes estilos de literatura a diferentes tiempos en cuales fueron escritos. And we see a little bit about this in Luke 24, for example. Y vemos un poquito sobre eso en Lucas capítulo 24. In verse 44, En el versículo 44, Jesus said that everything written in the law of Moses and the prophets and the Psalms had to be fulfilled. él dice que todo se tenía que cumplir que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. So he described the Bible that he had before him. Él aquí está describiendo la Biblia que él tenía. The books of history were also written by the prophets. Los libros de historia también fueron escritos por los profetas.
And so Jesus spoke in that way of the Old Testament. Así Jesús hablaba del Antiguo Testamento. When we look at ours today, Luke 24:44, Cuando nosotros escribimos o leemos sobre nuestro libro en Lucas 24:44, we see that we have the name of the book and the chapter and the verse. tenemos el nombre de la Biblia, el capítulo, el versículo. But that's a system that came about over several centuries of writing. Pero eso fue un sistema que surgió después de centenares de la Biblia siendo escrita. It helps us a lot Nos ayuda mucho because we can all look at the same verse at the same time. porque podemos ver el mismo versículo al mismo tiempo. The scribes used to say, Los escribas decían, go find the passage of the burning bush. ellos dicen, ve busca ese pasaje de la zarza ardiente. Yeah, so go find that on the scroll. Ve busca eso en el rollo. Now we say, go to Exodus 3. Nosotros ahora decimos, ve a Éxodo capítulo Ah, 3. okay. Ok, A lot easier to do. mucho más fácil de hacer. So we thank men who came up with that system. So, le damos gracias a los hombres que hicieron ese sistema. But God's words are what was behind all of that. Pero la palabra de Dios era lo que estaba detrás de todo eso. In the New Testament, we see mentions of the letters that were written. En el Nuevo Testamento se habla de las cartas que fueron escritas. In Colossians 4:16, for example, En Colosenses capítulo 4, versículo 14, Paul says to the Colossians, make sure this letter is read among you, and then have the one from the Laodiceans read as well. Pablo les dice a los de Colasa, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganle leer también en la iglesia de los laodicenses. So they were used to getting letters from each other. Ellos estaban acostumbrados a recibir cartas los unos a los otros. And Paul said, these letters are from God. Y él dice, estas cartas vienen de Dios. And when the Gospels were written, Y cuando los evangelios fueron escritos, Mark chapter 1, verse 1, for example, Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, says, this is the beginning of the gospel of Jesus Christ. dice el principio del evangelio de Jesucristo. And so we follow that same system. Así que nosotros seguimos el mismo sistema. We speak of the gospels, Nosotros hablamos de los evangelios and the epistles are letters. y de las cartas. And then we have one book of prophecy in the New Testament. Y después tenemos un libro de profecía en el Nuevo Testamento. This whole system took about 1,550 years. Este sistema entero de libros se tomó 1550 años. Starting in about 1450 BC with Moses, Comenzó en el 1450 antes de Cristo con Moisés and it finished around 95 AD with John the Apostle. y acabó con Juan el apóstol en 95 después de Cristo. There were at least 40 different men that God used. Hubieron 40 hombres que Dios usó. They spoke and wrote in 3 different languages. Hablaron en 3 diferentes lenguajes. And something that impressed me as an atheist, Y algo que me impresionó a mí como un ateo, they all told one story. todos hablaron de una historia. I was in a class with 40 people, Yo estaba en una clase con 40 personas and we were supposed to write a story together. y nosotros estábamos supuestos a escribir una historia todos juntos. We lived at the same time, Viviendo en el mismo tiempo, the same city, en la misma ciudad, in the same area, and speaking the same language. la misma área, el mismo lenguaje. We couldn't write a unified story. No pudimos escribir una historia unificada. These men did. Estos hombres lo hicieron Because they were just writing what the one who told the story told them to write. porque ellos estaban escribiendo, el que escribió la historia le dijo. God was the one who wrote the Bible. Dios fue el que escribió la Biblia. That was powerful evidence for me. Eso fue evidencia poderosa para mí. And I think you should lay that out before other people as evidence. Y tú tienes que mostrarle eso a las personas como evidencia. So how did all of this get into our hands? ¿Cómo todo esto llegó a estar en nuestras manos? So Paul talks a little bit about how the books were written. Pablo habla un poco de cómo estos libros fueron escritos. In 2 Thessalonians 3:17, En segunda de Tesalonicenses 3:17, he says, the salutation of Paul with my own hand, a sign in every epistle, so I write. este saludo es de Pablo, escrito de mi propia mano, y es una señal distinta en todas mis cartas. Written with my hand. Escrita con mis manos. He says that in a couple of the letters. Él dice eso en varias de sus cartas. Later, that became known as a manuscript, Esa frase se volvió la palabra manuscrito, from Latin for handwritten. que viene del latín, escrito de la mano.
So the original letter from Paul So, la carta original de Pablo was a manuscript fue un manuscrito that he signed que él firmó, that's called an autograph. que se llama un autógrafo. You might get an autograph from a basketball player or a baseball player. Quizá tú has recibido un autógrafo de un beisbolista o basquetbolista. The autograph of an apostle Un autógrafo de un apóstol proved that that was the word of God that he received. prueba que esa era palabra de Dios que él había recibido. People knew Paul was an apostle of God. La gente sabía que Pablo era un apóstol de Dios. And the letter with his name written on it meant that's the word of God. Y la carta con su firma afirmaba que esa carta era de Dios. So the original letters were called manuscripts or autographs. Las cartas originales de Pablo se llamaban manuscritos o autógrafos. The problem is they were written on papyrus El problema fue que ellos fueron escritos en papel o papiro or parchments, which were animal skins. o eran escritos en piel de animales. And when you carry those around and give them to other people, Y cuando tú estás cargando eso y lo llevas a otras personas, one day you get rain on it, un día le cae lluvia it sits out in the sun for too long. o quizás está en el sol demasiado tiempo. My Bible's falling apart and it's not even that old. Mi Biblia ya se está cayendo y no es tan vieja. The original autographs Los autógrafos originales have all been destroyed. han sido destruidos. If you see some ancient paper, it's really, really destroyed. Si tú ves papel que es bien viejo, está destruido. And that's what happened to all the originals. Eso es lo que le pasó a todos los originales. So the argument is made, So, el argumento se hace. you don't have the originals, Tú no tienes los originales. you can't prove that's the same thing I've got. Tú no puedes probar que es lo mismo que tú tienes escrito aquí. Right? That's a pretty logical argument. Eso es un argumento que aparenta lógico. But let's see what happens. Pero vamos a ver lo que pasa. How did we get this here? ¿Cómo llegamos a tener esto aquí? So you've got Paul at his desk writing the original Tú manuscript. tienes aquí a Pablo en su mesa escribiendo los originales. So in total, the original manuscripts En total, los manuscritos originales would have only been 66, quizá eran 66, right? One for each book. uno por cada libro. So you've got 66 original writings Entonces tú tenías 66 escritos originales that they're passing around and making sure they keep in good shape. que están pasando y están tratando de asegurarse que se mantenga en una buena figura. But do you think they knew that was going to be destroyed eventually? Pero tú piensas que ellos sabían que eso se iba a destruir. Yeah. What do we do with like the Constitution of the United States? Por ejemplo, ¿qué nosotros hicimos con la Constitución de los Estados Unidos? Behind a glass. Está detrás de un vidrio. You can't touch it. Tú no lo puedes tocar. You can't take pictures with a flash. Tú no puedes tomarle fotos con un flash. Even the light will make it disintegrate. Hasta la luz puede hacer que se borre. Those people who wrote the originals, Los que escribieron los originales, they weren't ignorant of that. ellos no eran ignorantes de eso. They understood this. Ellos entendían eso. And so they took very careful care Así que ellos tuvieron mucho cuidado. and they made a bunch of copies. Hicieron muchas copias. A lot of us are using Bibles with the same page numbers Muchos de nosotros estamos usando Biblias que tienen el mismo número de página. because we have a printing press. Porque nosotros tenemos una manera de imprimir. We can buy the same Bible that was made 1,000 times over. Y nosotros podemos comprar la misma Biblia que fue imprimida 10,000 veces. That was in about 1500 AD that came around. Pero eso fue inventado en el 1500 después de Cristo. Before that, Antes de eso, people made copies by hand. la gente hacía copias por medio de las manos. And there were very special book scientists Y ellos eran bien específicos y científicos en escribir esos libros. and those men were called scribes. Y esos hombres se les llamaban escribas. And they were very careful with the work they did. Y ellos eran bien cuidadosos con el trabajo que hacían. If you had a letter from your great-great-grandmother Si tú tuvieras una carta de tu bisabuela that you really loved, que tú amabas, but you knew it was going to disintegrate, pero tú sabías que se iba a destruir, when you made a copy of it, cuando si tú vas a hacer una copia de ella, would you be careful how you wrote what was on that letter? tú vas a estar cuidadosa en lo que tú escribes como la copia. If you had a letter from God Si tú tuvieras una carta de Dios and you made a copy of it, y tú hicieras una copia de ella, would you not be more careful even? tú no
¿tú no tuvieras más cuidado todavía? They were very careful because they believed from the beginning that this is from God. Ellos eran bien cuidadosos porque ellos sabían desde el principio que esto venía de Dios. So Moses wrote one of each of those original books. So, Moisés escribió los originales, los primeros 5 libros, And then the kings of Israel made their own copies for themselves. y los reyes de Israel hicieron sus propias copias. In Deuteronomy 17, they were told to make their own copies. Deuteronomio 17, ellos fueron mandados a hacer sus propias copias. The scribes began making copies for all of the groups of families that would come together. Los escribas comenzaron a hacer copias de estos libros para el grupo de familia que venían juntos. So you began to have a lot of copies of the original. So, tú comenzaste a tener muchas copias de los originales. And they were very careful with those Y copies. ellos eran bien cuidadosos con esas copias. So careful Tan cuidadosos that you could take a copy que tú podías tomar la copia, and make another copy from it. hacer una copia de la copia, And you would have a faithful copy of a copy of the original. que tú tenías, así que tú tenías una fiel copia de la copia del original. Not only that, Pero no solamente eso, maybe I only get to look at this original for a few minutes. pero quizás yo nada más podía ver el original por algunos minutos. I don't have time to copy the whole thing, Yo no tengo tiempo para copiarlo entero, but I want my mom to know what part of it says. pero yo quiero que mi mamá sepa lo que dice. So I write a little bit in a letter to my mom, So, yo le escribo una partecita en una carta a mi mamá and I mail it far away. y yo se la mando a ella lejos. And then I've got an uncle that speaks a different language, Y después yo tengo un tío que habla un lenguaje diferente. and I want him to understand what it says. Y yo quiero que él entienda lo que dice. So I write a letter to him So, yo le escribo una carta a él in his language, en su lenguaje. and I translate what was on the original. Y yo traduzco lo que dice, lo que está en el original. So now I have the original, Así que yo tengo el original, various copies, muchas copias, some quotes in a letter that I sent off, citas en una carta que yo envié and some translations that I've mailed off. y traducciones que yo he mandado a otros lugares. And I'm not the only one doing Y this, yo no soy el único que lo estoy haciendo. because millions of people believe this is the word of God Porque millones creen que esta es la palabra de Dios and are doing the same thing. y están haciendo lo mismo. And so you have copies Así que tú tienes copias and citations in books and letters, y citas en libros y cartas. and then you have translations, which are called versions, Y después tú tienes traducciones que se le llaman versiones. and then those get spread out over the world. Y eso el mundo entero, se lleva al mundo entero. And somebody has one of those copies, Y uno tiene una de esas copias and he only has it for a few days, y él nada más lo tiene en algunos días. so he makes his own copy So él hace su propia copia and then sends the original off. y manda el original para otro lugar. Over centuries, Por centenares de años, this is happening Esto está over and pasando. over. una y otra vez. And sometimes when I'm doing that, I make a mistake. Y cuando yo estoy haciendo eso, hago un error. I'm not a scribe. Yo no soy un escriba. I'm not a professional. Yo no soy un profesional. I don't have the training. Yo no tengo el entrenamiento. So I just write any old way O sea, yo escribo de cualquier manera and send it off. y lo mando. And that's called a variant. Y eso se le llama una variación. So it looks a lot like the original, Aparenta mucho como el original, but a couple of words are different. pero algunas palabras son diferentes. And maybe there's one word translated, another one not. O una palabra es traducida y otra no es traducida. And by the time we're done with doing that over centuries, Y al final de hacer todo esto por centenares de años, there are thousands upon thousands upon thousands upon thousands of copies. hay miles y miles de copias. And that might look like a problem. Y tú pensarías que es un problema. That's what the critics are going to say. Eso es lo que los críticos quieren decir. You've got all these copies, all these translations, all these Tú versions. tienes todas estas copias, todas estas traducciones, todas estas versiones. What you have is a mess. Lo que tú tienes es un lío. How are you going to learn anything from that? ¿Cómo tú vas a aprender algo de eso? I want to tell you that mess is a blessing. Déjeme decirle, ese lío es una bendición. When you have people who want to know what the original text said, Cuando tú tienes personas que quieren saber lo que el original dice and you have a whole bunch of copies y tú tienes muchas copias in lots of different regions of the world, en diferentes regiones del mundo, in different languages, en diferentes lenguajes, even with the errors, aún con pocos errores, and you start putting them all together, y tú comienzas a ponerlo todo junto,
you can reconstruct the text. Tú puedes reconstruir el texto. And the more of those copies you have, Y mientras más copias tú tienes, the easier it is to do. es más fácil hacerlo. So we start with this mess. So nosotros comenzamos con este lío a la izquierda. And there's two ways to look at what to do with it. Y hay dos cosas que podemos hacer con ella. Let me make mine look like this. So the first way is to take all of the texts that look exactly alike. Lo primero que podemos hacer es tomar todos los textos que parentan iguales. So you've got groups of texts that are exactly alike. So tenemos grupos de textos que son similares. And you put all of those together. Y tú los pones todos juntos. And you have what's called a majority text. They're all the same. Y está lo que se le llama los textos de mayoría. Or you just take the very, very old ones. O otra manera de hacerlo es que tú tomas los más viejos. Because you know the old ones are going to be very close to what the original said. Porque tú entiendes que los más viejos van a estar más cercanos al original. And you put together all the old texts. Y así tú pones todo junto los más viejos. When you do that, you're going to have problems. Cuando tú haces eso, tú vas a tener algunos problemas. We need to be humble about this. Tenemos que estar humildes sobre eso. We need to admit that there are problems. Tenemos que admitir que hay problemas. But the problems help us Pero los problemas nos ayudan when we're honest about them and looking for evidence. cuando somos honestos y estamos buscando la evidencia. When you look at the majority text, Cuando tú observas los textos de mayoría, there are two major problems. hay dos problemas mayores. For some of them, they are brand new in terms of history. Para algunos de ellos son demasiado nuevos en lo que se le llama en la historia. This copy was written a long time after Moses wrote the original. La copia fue escrita demasiado tiempo de cuando Moisés lo escribió. Maybe 2,000 years after the Exodus. Quizás 2000 años después del Éxodo. And people will say, you can't tell me nobody's changed that in 2,000 years. Y alguien diría que tú no puedes decir que alguien no ha cambiado eso en 2000 años. And you don't have much of an argument because there's a long stretch between the original. Y no hay argumento porque realmente hay un gran tiempo entre el original y este texto. As an atheist, I liked that. Como un ateo, a mí me encantaba I eso. thought, aha, I'll get them there. Ahí yo pensaba, ahí lo voy a agarrar a ellos. And there's another problem that comes up. Pero hay otro problema que viene. When there's been some kind of a change in the text, Cuando ha habido un cambio en el texto, any copy that was made after that change alguna copia que fue hecha después de ese cambio, also has that change. también tiene ese cambio. Because the person who made the copy thought that was just like the original. Porque la persona que hizo la copia pensó que ese era igual que el original. So in the majority text, Así que en los textos de mayoría, which is more new, que es más nuevos, there's more variance. hay más variaciones. Well, let's go look at the ancient text then. Pero pues vamos a ver a los textos más ancianos. You've got problems there too. Hay problemas ahí. You don't have very many of those left. Tú no tienes muchos de ellos. They're very old and they've broken apart. Son viejos y le faltan algunos pedazos. And the ones you do have are really hard to read because they're just in terrible shape. Y lo que tú tienes a veces son difíciles de escuchar porque están en forma terrible. But you can look at those Pero tú puedes mirar a ellos. and you can see where something was changed in the newer ones. Tú puedes ver cómo ha sido cambiado en el nuevo. And it looks like the people who make the arguments that it's been changed have been right. Y tú puedes ver que las personas que hacen el argumento que ha sido cambiado quizás están correctos. Did they win? ¿Eso significa que ganaron? No. No. You take all of that information together Tú tomas toda la información junta. and you end up with what is called a received or a restored text. Tú sacas lo que se llama un texto recibido o restaurado. Sometimes when we're talking about the Old Testament Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento and we talk about the documents there, y nosotros hablamos del documento ahí, you'll hear someone say the Textus Receptus. a veces ellos dicen el texto receptivo. That is just a scientific name for Eso es un nombre científico, the text that's been rebuilt un texto que ha sido restaurado from this pile of evidence that they've got. de un montón de evidencia que ha estado ahí.
And there is a science behind it. Y hay una ciencia que está detrás de eso. And this is an exact science. Esto es una ciencia exacta. It's the same science that's used not just with the Bible, No es solamente una ciencia que se usa con la Biblia, but with any ancient piece of writing. pero con cualquier escrito viejo o anciano. And it gives people certainty about what the original text was. Y le da a las personas seguridad de lo que fue escrito en el original. In fact, what's said about textual criticism is this. Además, lo que se le dice sobre el criticar el texto, The purpose of textual criticism is to ascertain the original reading. ellos dicen que el objetivo de la crítica textual es determinar el texto original. So the science of textual criticism wants to know what the original says. So, la ciencia de el criticar el texto es de llegar a determinar cuál fue el original. And they do it. Y ellos lo hacen. And let's see how. Vamos a ver cómo lo hacen. So when we're talking about the Bible, we have got lots of evidence. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, tenemos mucha evidencia. One of the arguments that comes up is the distance between the original and the copies we now have. Uno de los argumentos que la gente hace es sobre la distancia entre el original y el que tenemos ahora. When we compare the Bible with other ancient texts, Cuando nosotros comparamos la Biblia con otros textos ancianos o históricos, we discover the Bible is a lot better than the other texts. nosotros nos damos cuenta que la Biblia es muchísimo mejor que esos textos históricos In terms of the evidence we have for the Bible text. en términos de la evidencia que tenemos para el texto bíblico. On the chart, we can see the kind of copies we have. En la pantalla podemos ver los tipos de copias que tenemos. We've got some papyrus fragments Nosotros tenemos unos papiros, that are from fragmentos de papiros New Testament books, que son del Nuevo Testamento and these are very old. y son bien viejos. They're from the 2nd and 3rd century AD. Es de la segunda y tercera siglo, gracias. And so they're pretty close to the original. Ellos están bien cercanos al original. We've got some fragments. Nosotros tenemos algunos fragmentos. This one here is called Chester Beatty. Este que se le llama Chester Bailey. Is the man who found it. Este fue el hombre que lo encontró. It contains parts of all 4 Gospels. Aquí se encuentran partes de los 4 evangelios. And we know it had to be written at the very latest Y nosotros sabemos que fue escrito, lo más que fue, más viejo que fue escrito, in 250 AD. son 250 años después de Cristo. That's within 100 years of the original writing. Esos son 100 años sobre los originales. And then we have a fragment that's very broken up called the John Rylands fragment. Y hay un fragmento que está bien quebrantado que se llama el John Riley, el fragmento de John Riley. And it's part of the Gospel of John Y es parte del Evangelio de Juan. that was written about 130 AD. Y ese fue escrito 130 años. That's within 40 years of the time John actually wrote the Gospel of John. Eso fue, nada más pasaron 40 años de cuando Juan escribió su libro. So some of the copies we have Así que algunas de las copias que nosotros tenemos are within 100 or 200 years of the original. son de 1 o 200 años del Bien. original. In ancient texts, that's really close. En textos históricos, eso es bien cercano. Let's look at some other ancient texts. Vamos a compararlo con otros textos históricos o ancianos. So the Gallic Wars, written by Julius Caesar, Las guerras de las Galias, que fue escrita por Julio César, he lived about 50 BC. él vivió en el 58, is that before Christ? Yes, yeah. Antes de Cristo. Sorry. And the only copies we have are from 850 AD. Y la única copia que tenemos de ese texto histórico se encuentran en 850 después de Cristo. That's 900 years of difference. Eso es 900 años de diferencia. And historians accept this as being from Julius Caesar. Y los históricos aceptan que eso fue de Julio César. I don't think we have a reason not to accept it. Yo pienso que no hay una razón para no aceptarlo. Nobody doubts it. Nadie lo duda.
The histories of Rome, written by Tacitus, La historia de Roma, que fue escrito por Tácito, about 109 before Christ. él vivió 109 antes de Cristo. The only copies we have are from 900 years after Christ. La única copia que tenemos son 900 años después de Cristo. More than 1,000 years difference. Son 1000 años han pasado. And yet, we know the history of Rome by Tacitus. Pero por medio de eso conocemos la historia de Roma. The same with the history of the Peloponnesian War. Lo mismo con la historia de la guerra de los Peloponesos. Thucydides Ajá. is the author. El hombre aquí, el autor aquí, Tucídides, Es fácil to decir. Was written about 431 BC. fue escrito 431 años antes de Cristo. And the copies we have are from about 900 AD. Y las copias que tenemos son del 900 después de Cristo. That's 1,300 years later. Esos son 1300 años después. There is no historian that doubts that these are true texts. No hay ningún historiador que niega que estos son textos históricos. They use these to get facts about ancient Rome. Ellos usan estos para hacer declaraciones del Imperio Romano. Because the evidence is so good Porque la evidencia es tan buena that we understand that's really what happened. que nosotros entendemos, eso fue lo que pasó. We have enough evidence with that huge time span. Nosotros tenemos suficiente evidencia aún en ese gran cambio de tiempo. There's another question to look at, though. Hay otra pregunta que podemos hacer. We want to look at the difference between the number of copies we have Es bueno comparar el número de copias que tenemos for the Bible por la Biblia. and then the copies we have for these ancient texts. Las copias que tenemos por la Biblia en comparación con otros textos históricos. This is what we're talking about with textual evidence. De esto que hablamos cuando estamos hablando de la evidencia del texto. So for the Bible, we have, for the New Testament, I just want to talk about the New Testament Nada más here. estamos hablando aquí del Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, We have complete or incomplete paper, ancient paper, nosotros tenemos completo o incompleto en papel 96. 96. This was back in 2012. Eso fue en el 2012. I need to update my answers here. Yo tengo que autuarme. 140. We're up to 140 now. Ahora Thank you. tenemos 140 copias del Nuevo Testamento. Obrigado. Sí. Gracias, Tim. The uncials, the all capital manuscripts. Los manuscritos del extra uncial, All right, so 269 at least. There's going to be more now. tenemos 269. For the minuscules, you can see Los 2,667. manuscritos de minúscula son 2667. Lectionary manuscripts that were very carefully curated, Los manuscritos de leccionario que fueron bien cuidadosamente escogidos, 2,490. 2490. So more than 5,500 copies of New Testament. Así que tenemos más de 5500 copias del Nuevo Testamento. For the Old Testament, Para el Antiguo Testamento, more than 20,000. nosotros tenemos más de 20,000 copias. That is a lot of textual evidence. Eso es mucha evidencia textual. Textual. We're not guessing what it might have said. Nosotros no estamos adivinando lo que quizás dijo. We stack evidence upon evidence upon evidence. Nosotros ponemos evidencia encima de evidencia And then we see this is what it said. y después decimos esto es lo que dice. When we're talking about, you're already there. When we're talking about the other ancient texts, though, Cuando nosotros hablamos de otras, de las copias de otros textos históricos, the Gallic Wars that has a gap of 800 years, las guerras de las Galias, que hay más de 800 años, we only have 9 or 10 copies available. nada más tenemos 9 o 10 copias. 9 or 10. 9 y 10. For the New Testament, the least was 134. Para el Nuevo Testamento, lo menos que teníamos eran 269. The histories of Rome by Tacitus, we know he wrote 14 books. La historia de Roma de Tacio, nosotros sabemos que él escribió 14 libros, We only have 4.5 of those. nada más tenemos 4 y medio. Somebody mentioned the others, is how we know they were there, Alguien mencionó los otros, por eso que sabemos que ellos existen, but we only have 4.5. pero nada más tenemos 4 y medio. He wrote 16 yearbooks, Él escribió libros, 16 years. 16 yearbooks, 16 years worth of books. Ok, él escribió libros, él escribió 16 años de libros And only 12 of those are available. y nada más 12 de ellos están.
For the history of the Peloponnesian War, Para la historia de la guerra Peloponeso, there are only 8 na- available. nada más tenemos 8 copias. Almost nothing. Casi mente nada. And yet people accept those as being true. Pero el mundo acepta eso como verdad. So let's talk about all of this material now and the errors that are there for the Bible, because this is where they try to get you. Ok, vamos a hablar de todos estos materiales y los errores que ellos dicen que están, porque ahí es que tratan de agarrarnos. This is where I used to camp out as an atheist. Aquí es que yo me encantaba hablar como un ateo, Because I wanted to show people you can't trust your Bible. porque yo quería mostrarle a la gente, tú no puedes confiar en tu Biblia. It is full of errors. Está llena de errores. And when I was doing this, there was no Google. Y cuando yo hacía esto, no había Google. That was a blessing. Eso era una bendición, I couldn't just say, show me all the Bible errors. porque yo no simplemente podía decir, muéstrame todos los errores en la Biblia. I had to go look for them myself, Yo going page to page. Yo tenía que irlo a buscar página por página. And the more I looked, the less I found. Y mientras más yo buscaba, menos encontraba. Yeah. God won. Dios ganó. Amen. Amén. So there are errors. We have to admit that. Let's be humble. Hay errores, tenemos que admitir eso. There's- Seamos humildes. There's problems in the text, Hay problemas en el texto, but they're not as serious as textual critics want you to think. pero no son tan serios como esos los críticos quieren que sea, dicen. There's really 4 types of errors. Hay 4 tipos de errores. The first is a difference in spelling or meaningless words. La primera es la diferencia entre cómo se deletrea algo. And they're the most common. They're all over the place. Y esos son los más comunes, están por toda parte. And they're very easy to see. Y son bien fáciles de ver. You can tell it's an error. Tú puedes ver que es un error. That's not supposed to be there. Eso no está supuesto estar ahí. Normally, it's because you can tell the scribe was tired. Normalmente tú te das cuenta es porque el escriba aparentaba estar cansado. Or there's been a change in the way you spell something over time. O ha habido un cambio en cómo tú deletreas una palabra durante el tiempo. My wife's name is Patricia. El nombre de mi esposa es Patricia. When I moved to Brazil, you had to put an accent on the I to make the I in Patricia. Cuando yo estaba en Brasil, yo tenía que ponerle un acento en la A de su nombre. When I was there during 13 years, Cuando yo estuve ahí por 13 años, they changed the way you spell that name. ellos cambiaron cómo su nombre se deletreaba. You don't need the accent anymore. Ya tú no necesitas el acento. Everybody knows that word is Patricia, and you don't need the accent. Todo el mundo sabe que es el nombre de Patricia y no necesita el acento. Lots of other words, they took the accents out. A muchas palabras le quitaron el acento. That was within 13 years. Eso fue por 13 años. Imagine over hundreds of years. Imagínate por 100 años. If you have an old English Bible, Si tú tienes una Biblia vieja de inglés, maybe the word Isaiah in your Bible quizá la palabra Isaías en tu Biblia will start with an E, va a comenzar con una E, Esaias. Isaías, pero con E. But now it's with an I, Pero ahora es con una I, because the way you spell his name changed. porque la manera en que tú deletreas su nombre ha cambiado. It was probably more correct with the E, Quizá era más correcto con la E, closer to the Hebrew era más cercano al hebreo than to the Latin or the English. que el latín y el griego. That happens. Eso pasa. Sometimes, and I see this today, Y esto pasa a veces, y yo veo esto hoy. someone is writing something, they get to the end of a line, Alguien está escribiendo algo y están acabando, and the word at the end of the line, y la palabra al final de la línea they start the next line with that same word. comienzan en la otra línea con la misma palabra. So I'm writing grace and Por ejemplo, yo estoy escribiendo gracia I put and peace. y yo digo y paz. Gracia e paz. Y digo gracia y paz. Grace and peace. Sí. So one of those doesn't belong. So, una de esas ahí no está supuesta But estar ahí. throw your Bible away, it's full of errors. Pero el botar la Biblia está llena de errores. Really. Realmente That's very common, but it's very clear that's a mistake. es bien común, pero es bien claro que fue un error. That's not an argument to win against the Bible. Eso no es un argumento que le gana a la Biblia. The second type of error El segundo tipo de errores
are differences that don't affect the translation. Son diferencias que no afectan a la traducción. These are really common also in the variant readings. Estos son bien comunes en las diferentes variantes. They're usually just questions of linguistics, Generalmente son preguntas sobre el lenguaje and linguistics change over generations. y el lenguaje o la lingüista cambia en la generación. I don't know if you do this in Spanish, but in Portuguese they put the article before words, the definite article. Yo no sé si ustedes hacen esto en español, pero a veces el artículo se cambia en frente de la palabra. So sometimes someone would look at me and they would call me the brother Por ejemplo, alguien me ve a mí y dice el hermano, instead of just hermano, instead of just brother. en vez de decir hermano. Sometimes in the translations of the Bible, A veces en las traducciones de la Biblia, it would say Abraham took the lot, a veces decía Abraham tomó a Lot, and sometimes it would not have the article. It would just say he took Lot. a tomar a el Lot, y a veces dice o tomar a Lot. So that changed over time. Eso cambia, Can you understand what's being said? pero tú puedes entender lo que se está diciendo, Or should you throw your Bible away? o tú debes botar la Biblia por eso. That's an example of an error Es un ejemplo que ellos dicen que es un error, that the critics will say that ruins your Bible. que los críticos dicen eso That is- arruina tu It is Biblia. not from God, clearly. No es de Dios, claramente. That's not an argument. Eso no es un argumento. There are some differences, the third type, Hay una tercera diferencia that are significant, but they don't mean anything. que son importantes, pero no significa tanto. They are a very small portion of the variance. Esto es una porción bien pequeña de las variaciones. And it could be something as simple as saying, God, our Savior, Y la diferencia puede ser algo así: Dios nuestro Salvador or God, our only Savior. o al único Dios nuestro Salvador. Okay? ¿Ok? There's a difference, Hay una diferencia, but it doesn't make a difference. pero no hace diferencia. In other places, we can see the same thing and we know it's right there. En otra parte vemos la misma cosa y vemos que no importa. In Jude, verse 25, we have that change, En Judas capítulo 24 vemos ese cambio, but it doesn't change the meaning. pero no cambia el significado. But finally, Pero finalmente, there are some differences that are significant. pero hay diferencias que son significantes. And they're very, very rare. Pero son bien no extrañas, no pasan comúnmente. And they're much less than 1% of any of the variations. En menos de 1% de las variaciones. Some of you may notice in your Bible the end of Mark 16, Por ejemplo, quizá algunos de ustedes han notado en su Biblia al final de Marcos 16, verses 9 through 20, del 9 al 20. might be in parentheses, A veces en su Biblia está en paréntesis or it has a little star next to it, o tiene una estrellita al lado de ustedes. because some of the manuscripts don't have that. Porque algunos de los manuscritos no tienen ese texto. Or in John chapter 7, the story of the woman adulteress. O en Juan capítulo 8, la mujer que fue agarrada en adulterio. Some of the versions don't have that. Algunas de las versiones no tienen esa historia. That's a lot of material. Eso es mucho material. That's significant. Eso es significante. But it doesn't change any doctrine if you take those out. Pero no cambia ninguna doctrina si tú sacas eso. What I say is if you don't like those texts, Y yo digo, si a ti no te gustan esos textos, let's not use them. no lo usamos. Let's stand on what we know for sure. Vamos a pararnos en lo que sabemos verdaderamente. I think there's good answers to those questions, but they're not significant in the sense that people want you to think they are. Yo pienso que hay buena respuesta para esos textos, pero no es significante como el mundo lo quiere hacer. One of the textual critics who does a really good job with this line of study Uno de las personas que su trabajo es criticar los textos, hace un buen trabajo con esto. his name is James D. Bales. Su nombre es James D. Bales. He says something about this significant variation that we see. Él dice algo aquí sobre lo que le estamos llamando variaciones significantes. Some of you may have seen a Greek New Testament. Quizá algunos de ustedes han visto un texto del Nuevo Testamento griego. They're a lot smaller than this, Son mucho más pequeños que esto. usually about the size of your hand, Normalmente es del tamaño de tu mano and not very thick. y no bien grueso. So James says James dice
When I look at this text, there are several parts of pages. Will you- I'm just saying that Okay. Cuando yo veo este texto, say it again, hold on. there's several parts of the pages Hay diferentes partes de las páginas that mention a variant reading. que mencionan una variación. These really significant variations Las variaciones significativas are less than 1,000th of the whole text. son aproximadamente una milésima del texto. So what he says in that whole New Testament of his, Lo que él está diciendo que en el Nuevo Testamento entero que él tiene it's about 15 or 16 lines. son de 15 líneas. You think about that text from Mark Cuando tú piensas sobre ese texto de Marco and John chapter 8, y de Juan capítulo 8, that's going to be about 9 or 10. ahí van a haber 9 o 10 líneas. You have 4 or 5 other lines for the rest of the significant variation. Tenemos 4 otras líneas para estos errores significativos. That's not much. Eso no es mucho. And none of that Y ninguno de ellos messes with doctrine. cambia la doctrina. So I want to read this next quote. Yo quiero leer esta próxima cita. Okay, here you go. F.F. Bruce is another textual critic. F.F. Bruce es otra persona que su trabajo es criticar el texto. And he says this about these variations. Y él dice esto de la variación. The evidence in favor of the writings of our New Testament La evidencia que respalda los escritos del Nuevo Testamento is greatly more es mucho mayor than evidence in favor of many writings of classical authors. que la que respalda muchos de los escritos de autores clásicos, No one dreams of questioning how authentic those are. cuya autenticidad nadie pone en duda. If the New Testament was a collection of secular writings, Si el Nuevo Testamento fuera una colección de textos seculares, its authenticity would be seen as beyond all doubt. su autenticidad se considerara generalmente indiscutible. And listen to this part. Y escuchen esta parte. It is a curious fact Resulta curioso that historians have been more ready to trust in the records of the New Testament que los historiadores hayan tendido a confiar más en los relatos del Nuevo Testamento than many theologians. que muchos teólogos. The worst critics of the Bible Los críticos más grandes de la Biblia are theologians son teólogos because they have their ideas to defend, porque ellos tienen sus ideas de defender and the truth of the Bible won't let them. y la Biblia y la verdad de la Biblia no lo va a dejar. Historians understand how textual criticism works, Los historiadores entienden cómo se critica el texto and they accept the text of the Bible as being the text of the Bible. y ellos aceptan el texto de la Biblia como el texto de la Biblia. And theologians say, oh, but that part was mistranslated, Pero los teólogos dicen, esa parte fue mal traducida. or that doesn't belong in there. O eso no debe estar ahí. That's a shame. Eso da vergüenza. If we express skepticism regarding the restored text of the New Testament, Si nosotros expresamos escepticismo respecto al texto restaurado del Nuevo Testamento, then we can just throw out any other ancient text as well, nosotros tenemos que votar todos los otros libros históricos, because there is no other ancient book porque no hay ningún otro libro histórico that is as well attested as the New Testament. que no tiene tanto testimonio como el Nuevo Testamento. I want to finish with this. Yo quiero concluir con esto. There is a way that the Bible decided to test itself. Hay una manera en que la Biblia decidió probarse a sí misma. God provided a test. Dios probó o hizo un examen. In 1947, the Dead Sea Scrolls were discovered. En el 1947 surgió o se descubrió los rollos del Mar Muerto. Before that, Antes de eso, the most complete manuscripts we had were from AD 980. los manuscritos más completos que teníamos eran del 98 después de Cristo. 980. And these were manuscripts from the Old Testament. Y estos eran manuscritos del Antiguo Testamento. So we're talking about almost 2,500 years from the originals. So aquí estamos hablando casi 2,400 años antes de los originales. And critics affirmed without a doubt, Y los críticos afirmaban sin duda, because of that great time interval, por ese tiempo que había pasado, the Bible had been corrupted.
La Biblia ha sido corrompida. And I stood with them. Y yo estaba con ellos. But there's help. Pero hay ayuda. The Dead Sea Scrolls are from about 250 before Christ. Esa, Antes. esa, Manuscritos. That's right, yeah. ok. Sí, los manuscritos de rollo muerto están fechados en el año 2500 antes de Cristo. They're 1,200 years older than the ones we had before. Ellos son 1200 años más antiguos de los que teníamos antes. And they're written within 500 years of the originals. Y ellos estaban escritos 500 años antes, más cerca de los originales. And the Dead Sea Scrolls had lots of information for us. Los rollos del Mar Muerto tenían mucha información para nosotros. Parts of every Old Testament book except Esther. Parte de todo el libro del Antiguo Testamento, excepto Esther. And really, really intact scrolls of Daniel and Isaiah and some others. Y tenía libros intactados de Daniel, Isaías. And so we want to look at the Isaiah scroll for just a second to make this point. Entonces yo quiero que veamos ese rollo de Isaías para hacer este punto. Look at how beautiful that is. That's an ancient scroll in really good shape. Ese es el rollo de Isaías que está en buena forma. And when we look at this scroll, we learn a lot about the transmission of the ancient text. Y cuando vemos ese rollo, podemos ver la transmisión de ese texto antiguo. The text that we had from 980 Ese texto que nosotros teníamos de 980 was word for word exactly like the Isaiah scroll in 95% of the cases. era 95% exactamente igual de la que tenían, que eran de hace 1000 años antes de eso. That huge distinction of time Ese tiempo largo de tiempo made no distinction and change. no hizo ninguna distinción, en cambio. That 5% textual variation Ese 5% de variación were mostly spelling changes. eran cambios de ortografía. These scrolls belong to a group that was isolated, Estos rollos le pertenecían a un grupo que estaban aislados and they wrote a little bit different. y ellos escribían un poquito diferente. There was no variation at all in any doctrinal issue. No había ninguna variación en cosas doctrinales. And so what that shows us Lo que nos muestra eso is how careful they were with the transmission of the original text when they made their copies. lo cuidadoso que ellos eran al escribir y transmitir los escritos de los originales. Textual critics claimed there were errors and there was no way to avoid them. Los críticos textuales suponían que habían errores y no había manera de probarlo incorrectamente. But the Isaiah scroll from the Dead Sea Scrolls Pero ese rollo de Isaías, cuando fue encontrado, increases our confidence incrementa nuestra confianza, that the scribes were faithful to their task que los escribas eran fieles en su trabajo and God preserved the original text y for Dios us. preservó el texto original. There is a lot more to this. Obviously, this was a long lesson. Hay mucho más que podemos decir. Esta es una lección larga. If you would like more on this study, please reach out to me. Thank you for your patience Si, tonight. si tú quieres más sobre este estudio, habla conmigo y yo te puedo hablar de eso. We have lots of evidence to believe and have faith in our God. Nosotros podemos tener mucha evidencia de tener fe en nuestro Dios. May God bless you as you defend your faith. Que Dios le bendiga a usted de defender su fe.